Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahora sí voy a silenciarles. Ustedes saben que cada reunión la grabamos con el fin de que por diferido puedan participar otras personas que a veces conectan a través del canal de YouTube. Semana a semana les cuento que va creciendo, entre 2, 3 suscriptores más, y van recibiendo las enseñanzas. También así preparamos muchas veces no solamente el mensaje, sino una serie de enseñanzas con las que la persona que se conecta con el canal, se conecta con la congregación, se conecta con el ministerio, pueda estar también participando de una enseñanza, algo que comienza y va teniendo una continuidad, ¿no? Para poder cerrar un pensamiento y dejar así claro. Sabemos que de todas maneras no tenemos la profundidad del conocimiento, sino que vamos en aumento, ¿no? Pero entre tanto nos extendemos hacia adelante, el Señor nos va dando su gracia. Y hoy, mientras meditaba en el libro de Cantar de los Cantares, me gozaba porque uno de los primeros libros que yo leí, libros paralelos o que van acompañando nuestra lectura de la Biblia, es el libro de Cantar de los Cantares de Watchman. Allí en los años 80, cuando yo tuve mis primeros pasos en la fe, pude conectar con ese material, que era un material de los clásicos evangélicos, Cantar de los Cantares de Watchman Nee. Y este libro, que a veces es tan controversial, y aún si algunos no lo saben, lo quisieron sacar del canon de la Biblia por la sensualidad que hay en el mismo. Pero sabe que cuando uno lee a la luz del Espíritu Santo, puede encontrarse allí con la figura de la iglesia, con la figura de la madre, la sulamita. Y hay tantos detalles tan hermosos sobre ella que tienen que ver con nuestra vida, ¿no? Qué hermoso es poder leer en la Biblia algo que quedó registrado y que tiene que ver con la vida que de Dios hemos recibido y que tiene que ver con aquello que es la opinión de Dios sobre nosotros, ¿no? Que está en su palabra. Así que en estos días vamos a estar compartiendo este estudio sobre Cantar de los Cantares. No es que vamos a estudiar pasaje por pasaje, porque contiene mucha poesía y cosas muy hermosas que son figuras y que, bueno, no tenemos el conocimiento pleno, ¿no? Vamos hacia adelante. O sea, hasta donde Dios revela, hasta ahí vamos a hablar. Pero sí quiero por lo menos tocar 3 puntos importantes. Uno de ellos tiene que ver con la primera etapa en la vida de creencia,
el otro tiene que ver con el incremento de las pruebas a medida que vamos creciendo, y lo último es con la opinión de Dios, la opinión honorable sobre la iglesia. Así que si dividiéramos esta serie de enseñanzas que vamos a estar compartiendo en el día de hoy, en el día de mañana, son 3 los temas. El primero de ellos tiene que ver con la etapa inicial en la vida de creencia. El segundo tiene que ver con el incremento de las pruebas a medida que la vida de creencia se va desarrollando. Y el tercer elemento que vamos a tocar es la opinión honorable que Dios tiene de la iglesia. Entonces, a medida que nosotros desarrollemos esto, nos vamos a encontrar con algunas figuras que habla Cantar de los Cantares y que nos van mostrando esta enseñanza que estamos compartiendo en el día de hoy. Así que, si tiene su Biblia, me gustaría que abra conmigo en Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 1, y vamos a leer hasta el verso 8 inclusive. Y dice así: Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque sabemos que Salomón fue dotado de sabiduría, de conocimiento de Dios. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman, atráeme en pos de ti, correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tu cabrito junto a las cabañas de los pastores. Hasta aquí hemos de estar leyendo, ¿no? Lo primero, como decíamos, tiene que ver con el cantar de los cantares del rey Salomón. O sea que este fue escrito por Salomón, inspirado por el Espíritu de Dios. Y en el verso 2 comienza a describir este cantar los deleites del amor de Dios, cuando el amor de Dios comienza a cautivar nuestras vidas. No es que nosotros, dice el Evangelio, el apóstol Juan, le hayamos amado primero a Él, sino que Él es el que nos amó primero a nosotros. Sus cuerdas con las que nos atrajo fueron cuerdas de amor. Él plantó su bandera sobre nosotros y su bandera fue el amor. Por eso dice, atráeme hacia ti e iré. Atráeme en pos de ti y correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Y dice, con razón te aman todas las doncellas. Allí comienza a tener la Sulamita las primeras experiencias al conectar con el amor de Dios, ¿no? Dice, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejor son tus amores que el vino, a más del olor de sus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Sabemos que no podemos conectar con Dios, sabemos que no podemos conectar con Jesucristo si no nos fuera revelado. La revelación es la obra del Espíritu Santo. Por eso es que
habla del ungüento, habla de la alegría, del vino, tiene que ver con la sangre. Como le decía, está lleno de figuras que describe el Cantar de los Cantares que tienen que ver con realidades bíblicas y espirituales de nuestra vida de creencia. Entonces, es la sangre de Cristo la que abrió un camino nuevo y vivo. Es el Espíritu Santo quien nos revela el nombre del Señor Jesucristo, porque así lo describe la Biblia, ¿no? Que el Espíritu Santo nos convencerá de juicio, de justicia y de pecado, ¿no? Dice de pecado por cuanto no creyeron en tu nombre, de juicio por cuanto, de justicia porque voy al Padre, de juicio porque voy al Padre, y de justicia porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea, es la obra del Espíritu Santo la que comunica el Evangelio y por medio del cual nosotros hemos conectado con el corazón de Dios, con el amor de Dios expresado en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí ella se empieza a mirar a sí misma y dice: morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable. El ser morena tenía que ver también con el trabajo arduo. Todos nosotros cuando llegamos a Cristo, ¿cómo llegamos? Cansados y trabajados. El sol tiene que ver también con la prueba. Jesús, cuando habló de la parábola del sembrador, dice que parte de la semilla cayó entre pedregales y por tener poca raíz, cuando salió el sol se secó, y lo relacionó con las pruebas. O sea, bíblicamente el sol tiene que ver con las pruebas, y el estar mucho tiempo expuesto y trabajando tiene que ver con la carga y el trabajo con el cual nosotros hemos llegado al Evangelio, con el cual nosotros hemos llegado a Cristo. Todos hemos llegado así, en esa condición, cargados, trabajados, sedientos por el sol de la prueba. Sin embargo, han sido los amores del Señor, han sido las cuerdas de amor, ha sido el triunfo del Evangelio sobre nuestras vidas lo que nos ha atraído a Él. No porque, como decía el apóstol Juan, le hubiéramos amado nosotros a Él, sino porque Él nos amó primero y se entregó por nosotros. Entonces dice: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Muchas veces las personas llegan no solamente cargadas, trabajadas, sedientas por el sol y la prueba, sino que habiendo hecho mucho por otros, reciben muy poco, o cuidando de otros descuidan su propia vida espiritual. Cuidando de otros descuidan su fruto, lo que es de aquello que van a participar y que va a traer gozo y contentamiento a sus vidas. Entonces también esto tiene que ver con una restauración, ¿no? Porque no que se empiezan a abrir los entendimientos y empezamos a ver el valor también de no solamente trabajar por lo material, ¿no? Que perece, sino también empezar a trabajar por lo que para vida eterna permanece, ¿no? Jesús miraba a sus contemporáneos y le decían: vosotros me seguís por el que les he dado de comer pan en el desierto, pero no trabajen por el pan que perece, sino por el que a vida eterna permanece y que el Hijo del Hombre tiene la potestad de poder darles. Entonces, al conectar con el Evangelio, al conectar con Cristo, empieza un proceso de restauración de los valores. Lo que antes tal vez no tenía un valor para nosotros, como lo era en la vida espiritual, ahora comienza a cobrar valor y comienza a ser parte de nuestro cuidado o de lo que nos encomendó el Señor como parte de nuestro cuidado, ¿no? Porque mientras estaban nuestros ojos velados y que no veíamos ni entendíamos la obra de Dios, no le dábamos ninguna importancia. Tal vez éramos religiosos, pero no teníamos plena conciencia del valor de la vida espiritual, sino simplemente religiosos, no alguien que
intenta cumplir, pero no disfruta de lo que está participando. Al contrario, el religioso siempre le va a ser una carga, pero el que tiene abiertos los entendimientos y participa del fruto, ya comienza a deleitarse, a tener un deleite en la vida espiritual. Cristo comienza a ser el deleite de su alma. Mientras compartía, meditaba, porque dije, no vamos a hablar versículo por versículo, pero estamos hablando versículo por versículo de todas las figuras, porque está lleno de figuras. Está lleno de figuras que tienen que ver con la vida espiritual, que tienen que ver con la restauración, con los primeros pasos del creyente. Y le animo a que pueda leer y volver a leer, o escuchar y volver a escuchar esta reflexión, y si hoy comenzó a participar de esta enseñanza, que pueda tener la continuidad de seguirla para ir hasta el final, por lo menos de estos 3 temas que nos hemos planteado compartir mediante el estudio que estaremos realizando. Amén. Pero aquí llego al punto medular de este día, que es el versículo 7. Así que si estuvo atento a todo lo anterior que hemos hablado, quisiera que medite y reflexione conmigo con detenimiento en el versículo 7. Y yo lo voy a leer y le invito para que usted también, ahí en donde está, siguiendo esta enseñanza, pueda abrir su Biblia en Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 7, y pueda leer conmigo. Dice: hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tu compañero? De tus compañeros. Cuando nosotros nos iniciamos en la vida de creencia, no tenemos un conocimiento, somos como niños espirituales. Por eso el apóstol Pablo dice: mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es dueño de todo o señor de todo, y que le es necesario estar bajo tutores y curadores. Pero yo tengo que tomar conciencia también de la necesidad que tengo de aprender de otros. Tengo que tomar conciencia. ¿Por qué de andar errante? Si yo no sé dónde se encuentra el que ama mi alma, no sé dónde pastorea, no sé dónde apacienta, no sé dónde cestea, ¿por qué de andar errante? Dime tú dónde se encuentra el que ama mi alma. ¿Quién ama su alma? ¿Quién ama mi alma? Cristo es el que ama nuestras almas. Entonces la pregunta que se hace la sulamita, que empieza a experimentar los amores del rey, los amores de su amado, es ¿dónde lo puedo encontrar? ¿Dónde lo puedo hallar? Y llega para ella la respuesta, como también lo llega para nosotros. Y dice así el versículo 8. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, y aquí quiero dejarle esta, que es parte de la opinión honorable de Dios de la iglesia. La iglesia es hermosa entre todas las mujeres. Por eso no hay una creación más elevada que la iglesia. Hoy hay un gran sector que se enfoca en la nación de Israel como una nación virtuosa y amada por Dios. Y ciertamente que es una nación amada por Dios por causa de los patriarcas. Pero quiero decirle que ni siquiera Adán era tan amado como lo es la iglesia. El plan de Dios con la iglesia fue desde antes de la creación, desde antes de la fundación del tiempo y de los siglos. Por eso no hay ninguna que sea más hermosa entre las mujeres que en la iglesia, porque por ella es que Dios. Y ahora lo vamos a corroborar leyendo otro capítulo que está más adelante en este libro, que habla de las 2 tiendas de reunión que componen a la sulamita. Pero ahora vamos a continuar en el verso 8. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores.
Siempre en nuestra vida de creencia ha habido alguien que nos preside. La iglesia tuvo su inicio después del Pentecostés y comenzó a ser edificada en los fundamentos de los apóstoles. Pero los apóstoles tuvieron a la vez un proceso de desarrollo y de maduración en los tiempos que caminaron con Jesús. En esos 3 años que caminaron con Jesús, no solo hubo una elección, un llamado, sino también hubo un proceso. Aunque muchas cosas no entendieron en el momento, luego las entendieron cuando recibieron el nuevo nacimiento, la iluminación por medio del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar con claridad todos los temas que a veces les era complejo, ¿no es cierto? Entonces, siempre ha habido en este camino alguien que nos presidió. En el caso de la iglesia primitiva, el primero que abrió camino nuevo y vivo es el Señor Jesucristo. Ellos anduvieron detrás de las huellas de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, que dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea, siempre hemos tenido a alguien que marcó una huella delante de nosotros y que nos fue dejando un camino bien definido para que nosotros transitemos por él. Yo, cuando comencé a compartir este estudio, les dije que uno de mis primeros libros complementarios a la lectura de la Biblia fue un clásico evangélico, que es el libro de Cantar de los Cantares, explicado por Watchman Nee. Y no sé por qué Dios permitió, pero sé que ese fue uno de los primeros libros, aparte de ese 50 preguntas y respuestas sobre el Evangelio. Bueno, hay varios clásicos que escribió Watchman Nee, que verdaderamente es una literatura que es muy provechosa para la vida de creencia. Entonces, él fue partícipe de esta obra y de este ministerio hace ya más de un siglo. O sea, estamos hablando de alguien que participó en el 1900, los primeros albores del 1900. Entonces, pero marcó una huella. Así que todos tenemos una huella de alguien que nos preside, que va más adelante que nosotros, que nos deja ejemplo y un camino a seguir. Hay personas que dicen: yo solo lo sigo a Cristo. Bueno, si tú sabes dónde encontrarlo y dónde Él se estea, seguilo. Pero si no sabes dónde encontrarlo, al que ama tu alma y dónde se estea, seguí las huellas de los que te presidieron. Y Dios las permitió, esas huellas, ¿para qué? Para que no andemos errantes, sino que tengamos un ejemplo, un modelo al cual nosotros podamos estar siguiendo. Y les decía que iba a hablarle sobre que la más amada y la más hermosa es la iglesia. Y para que nosotros podamos entender que es la más amada y la más hermosa, me gustaría, ya en estos últimos minutos que nos van quedando, que abra en el capítulo 6 de Cantar de los Cantares y lea conmigo el verso 13. Capítulo 6, verso 13 dice así: vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de 2 campamentos, dice el versículo 13. Mire qué extraordinario, ¿no? Y usted dirá: ¿qué es eso? Algo como la reunión de los 2 campamentos. Bueno, el apóstol Pablo dice que él, derribando la pared intermedia de separación de ambos pueblos, la nación de Israel o el pueblo de Israel y los gentiles, de los 2 hizo un solo y nuevo hombre. Entonces, la Sulamita es la reunión de los 2 campamentos. El pueblo de Israel, quien recibió el pacto, la promulgación de las promesas, y los gentiles, que no teníamos Dios, ni fe, ni esperanza en este mundo, pero que también recibimos un llamamiento santo y formamos la iglesia. Por eso le digo, y vuelvo a reiterarlo, que no hay una mujer más hermosa que la iglesia. Quienes miran a Israel, sí es una nación escogida, amada por Dios, pero ya Dios no está mirando a Israel, Dios está mirando a la Sulamita. Y la Sulamita, cuando se la ve, que es
la reunión de dos campamentos. La nación de Israel por un lado, el pueblo gentil por el otro, habiéndose derribado la pared intermedia que separaba a ambos pueblos, de los dos hizo un solo y nuevo hombre. Y esa es la más hermosa entre todas las mujeres. Bueno, hasta aquí es el tiempo que contamos para compartir esta enseñanza, pero quiero invitarle porque en el día de mañana vamos a continuar y es uno de los temas que es importante saber, que es el incremento de las pruebas en la vida de creencia. Hay personas que entienden que si están en Cristo no tendrían que tener dificultades, pero ese entendimiento no tiene fundamentos bíblicos. Es más, el mismo Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, que como yo he vencido al mundo, vosotros también le venceréis. ¿Y cuál es la victoria sino nuestra fe? Así que le convoco y le espero para el día de mañana, a las 10 de la mañana, en la calle Rincón 1025, a media cuadra de la avenida Alvariza, en la ciudad de San Carlos. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,